porque hoy sí terminamos a tiempo. Órale, La- ¿con quién? Siempre se me olvida con quién toman clase antes. Nos toca con Big Now. Bueno, está bien. Cronal o algo. A ver. El nombre ahí está. Vamos a esperar que se unan el resto. Ah, también. El día lunes no hay labores como tal, ¿no? Sí, Entonces, el día lunes no vamos a vernos para hacer práctica. Bueno, de hecho me voy a ver con los de otros laboratorios porque llegamos a un acuerdo que nos viéramos, pero yo creo que nosotros no va a ser necesario y hacemos la práctica. Estoy pensando, ¿qué les gusta más? ¿El miércoles o viernes? el viernes. El viernes. Ah, pero va a ser raro, ¿no? Porque va a ser viernes y luego el lunes otra vez práctica, pero bueno. Mejor el miércoles. Voy a pensar, pero a ver, va a ser de no, ya sería de cuestiones de. Déjenme revisar la práctica porque creo que ya nos toca la parte de electricidad. Ya el semestre ya fue. Está 23. No, está. Entonces, vamos a ver. 21, aquí está. Experimental. Es el foro 5. Examen extra. Admitir todo. Dudas sobre la práctica, chavos, la del día lunes, antes de que continuemos y mientras reviso por aquí algunas cosas. Comentarios, ok. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿O no la han empezado a hacer? Ah, no, esto está tarde de corriente eléctrica. Ok, estoy revisando por aquí algunos detalles. Usar pantalla, suéter, neutro, globo. No, no. Ah, está bien, no hay problema. Pregunta, esta cuestión era porque en electricidad y magnetismo les piden algún material, pero no, en esta parte nosotros no nos piden nada. ¿Vale? Entonces, ¿no hay dudas? No. Cancelar. Chat. ¿No? Nadie. ¿Qué dijo, profe? Preguntaba si tenían dudas sobre la práctica. Ah, ¿No? Bueno. Ok. Entonces, como no hay dudas, vamos a continuar. ¿Qué fue el último que vimos, chavos? El día viernes. ¿No se acuerdan? Tararara. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan Vamos con la primera ley, creo. con la primera ley? Ok, estamos viendo algunos detalles de la primera ley. Va, entonces, déjenme revisar esto de este lado. Ya son 9.2. Entonces, vamos a mover por acá. Tan. Ok, cuaderno, ¿dónde está? ¿Dónde está? No está por aquí. No puedo
Muy bien, acá está, ya lo vi. Entonces el viernes fue 22. Ahora vamos a buscar algo aquí del 22. Ah, no, fue un ejercicio y terminamos, bueno, como estábamos viendo la segunda ley, la termodinámica. Ok, déjenme ver aquí. Eso de la segunda ley, recuerden que lo vimos creo que con un ejemplo de palomitas, ¿no? Que nos dice la dirección en la cual se lleva a cabo un proceso y la vamos a dejar hasta aquí para no meternos en problemas. Y creo que hicimos un solo ejercicio. Ok, yo creo que para poder no finalizar, sino que quede claro esta parte, vamos a hacer una especie de resumen, formulario, ¿sale? No sé qué les parezca, si les agrada la idea o no. Me Vale. parece bien, Está profe. bien, profe. Vaya hasta que los escucho que hablan. Tan, tan, tan. A ver, a ver. Entonces voy a buscar por aquí cosa, esqueleto. No lo encuentro. Cuaderno. No, aquí está. Ah, espérese, mira. Tan, tan, tan. Ah, tengo nervios de ir mañana ¿cómo se llama? A lo del, a lo de la práctica. Me habían comentado que algunos de ustedes iban a ir mañana, ¿verdad? Sí, yo. Sí, profe. Ah, muy bien, voy a conocer a algunos. Ya cuando termine la sesión nos vamos a comer tacos. No, no es cierto, eso ahora ya no hay tacos. Física experimental. De hecho, me mandaron correo con alguna información sobre unas cuestiones y por lo que entendí está roto no sé qué candado o no hay candado, algo por el estilo. Y entonces vamos a tener que entrar por el laboratorio de óptica. Es más, ¿saben dónde está el laboratorio de física? Antes de otra cosa. No, Me pierdo, profe. Ese ¿Y no cómo sabe. ¿y cómo le van a hacer para llegar? Preguntando Preguntando. si llega a Roma. Esa es la actitud, preguntando. Muy bien. Pero sí saben llegar al anexo, ¿no? sí. Sí. Ok. Conocemos el anexo y el anexo tiene dos entradas. Sí. Yo creo que eso es importante para ahorita que veamos esto. Déjenme admitir a los demás porque están llegando algunos. Ya están. Compartimos pantalla. Y antes de hacer el formulario, a ver, tenemos por aquí C1, no C1, el Metro Universidad. Control Z. Admitir. Tenemos Metro Universidad, ¿vale? Y van caminando tú. Entonces van a llegar al anexo, ¿vale? El anexo tiene, es una cosa así, ¿no? Claro. Aquí tiene una entrada. Por aquí está una cosa que conocen. ¿Cómo la conocen, chavos? La Pokébola. La Pokébola. Sale. Se llama Leonardita, pero sí es más conocida como la Pokébola. Aquí está un lugar también que va a ser muy conocido por ustedes, una biblioteca. Entonces, después por aquí hay unas escaleritas y bajas y por aquí hay más edificios. ¿Sí? Hay edificios de ese lado y hay edificios de este otro lado. Un pasillito por aquí. Y de un lado hay edificios y del otro lado hay edificios. ¿Sale? Aquí ya hay una zona como de jardín, se podría decir. Y de este lado continúan los edificios y de este lado continúan los edificios. Entonces, después de que terminan estos edificios, por aquí empieza a haber una especie como de tiendas, ¿sí? Tiendas, papelerías. Creo que hay dos locales nada más. ¿Sale? Entonces, el laboratorio de física está antes de eso, la salida pues, continúa después de esas tiendas, ¿no? Por acá está la salida y por acá se van hacia el edificio principal, ¿sale? Entonces, el laboratorio de física está por aquí, ¿sí? Antes de los de química, pero vamos a entrar por el de óptica, que es este. Sí, aquí justamente está la esquina
Y aquí vamos a entrar. No sé si más o menos les dé una idea, pero como dicen, preguntando si llega al laboratorio de física, ¿sí o no? Profe, ¿dónde están los de química? Hoy me toca uno de química. Hoy se toca de química. Ah, muy bien. Pues los de química está aquí el que te digo de óptica. Cuando está óptica, vamos a recorrerlos porque es algo muy largo, la verdad. Aquí está óptica, luego aquí está física. De hecho, pues puede pasar de uno a otro. Y después del de física, aquí está el de química. Ok, gracias. Sí, ahí está al lado. Sale. Entonces, vamos a hacer lo que les había comentado. Sale, ya tengo todos los nombres y... Ok. ¿Qué cosas vimos aquí en esta parte de termodinámica? Tenemos un modelito, ¿sale? Q es igual a mc delta T, ¿sale? Ese lo vamos a usar mucho, sí. También por ahí hablamos un poquito de temperatura. ¿La temperatura es una propiedad de qué tipo, chavos? ¿Intensiva o extensiva? Ah, pues es intensiva. ¿Por qué? Porque no se suma, ¿sale? Y también vimos que para pasar de temperatura en Celsius a temperatura en Kelvin, que una es relativa y otra es absoluta, pues está muy fácil, ¿no? Ponemos la temperatura en Celsius y le sumamos 273.15. Ok, también con esto vimos que un cambio en la escala Kelvin es igual a un cambio en la escala Celsius. Es más, voy a quitarle los corchetes aquí. Y así, ¿sale? ¿Eso para qué nos sirve? Pues porque por ahí usamos la capacidad térmica específica, que tiene unidades de Joule sobre kilogramo delta Kelvin. Entonces, es indistinto aquí usar delta Celsius o delta Kelvin, ¿sale? Sale. Vaya, está. Ahora, ¿qué otra cosa vimos aquí? Pues vimos muy poquito, ¿no? Además de eso, ¿qué más vimos? Vimos algo sobre la primera ley, ¿no? Ahorita lo hago pequeño para que lo pueda... No, vayan tomando nota mejor para que no le tomen foto. De la primera ley de la termodinámica. Pero nosotros le escribimos para grandes, ¿no? Suma de calor a la entrada más la suma de trabajo a la entrada más la suma de la energía asociada a la masa a la entrada, que da energía potencial más energía cinética más energía interna. Todo eso es por unidad de masa. Va a ser igual, pues, a lo que está a la salida. A la suma de calores a la salida más la suma de trabajo a la salida más, pues lo mismo, la energía asociada a la masa, pero a la salida. Masa a la salida y le ponemos aquí energía potencial más energía cinética más energía interna por unidad de masa. ¿Sale? Y vimos que esa expresión, pues, está muy grande, ¿no? Y aparte, nosotros no la utilizamos toda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un sistema cerrado. En un sistema cerrado, ¿qué pasa, chavos? Pues la masa es constante. ¿Sale? ¿Qué otra tenemos? Sistema. Tenemos un sistema aislado. ¿Sí? Cuando es un sistema aislado, ¿qué pasa con la masa? Pues la masa es constante. ¿Y
¿Qué pasa? Otra cosa hay por ahí, chavos. Pues que el intercambio de calor es igual a 0 y el trabajo también es igual a 0. ¿Sale? ¿Por dónde? Pues por las paredes, ¿no? ¿Por qué? Porque también si yo tengo lo siguiente, tengo un recipiente que conocemos como calorímetro y en él coloco dos sustancias. Por lo regular, pues usamos agua, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más común que podemos usar. Y alguna otra cosa, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Pues yo voy a considerar mis paredes adiabáticas que no permiten la entrada ni salida de calor por las paredes, ¿sale? ¿Qué otra cosa va a pasar? Pues tampoco voy a entrar ni salir energía en forma de trabajo. Ok, pero puede existir un intercambio de calor entre esta sustancia 1 y la sustancia 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y, y también por ahí vimos algunas cuestiones que la energía potencial es diferente de 0. La energía cinética también son diferentes de 0. Pero lo que es 0 es el cambio en energía cinética y el cambio en energía potencial. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Esto tengan mucho cuidado. Esto es para nuestro caso en específico, ¿eh? Porque en otros casos o cuando vayan en termodinámica, ahí pues sí van a pesar qué cosas. Pues va a existir de calor, trabajo, va a cambiar la energía potencial, ¿sale? Ese tipo de cuestiones más adelante pues nos van a causar dolores de cabeza, ¿sale? Aquí al último que llegábamos, si no mal recuerdo, era a esto, que delta U es igual a 0. Pues por ahí creo que nadie me dijo, pero se parecía eso mucho cuando yo hice suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, y pues eso era 0, ¿no? Pero ese 0 lo vimos de la siguiente forma, como energía final es igual a la energía interna inicial. ¿Y a qué es la energía interna inicial? Pues es igual a la energía interna de 1 más la energía interna de 2. ¿A qué me refiero con 1 y 2? A estos que tengo aquí. ¿Sí? Vale. Después, Sí, profe. después de eso, pues analizamos otra cuestión por ahí. Otra cosa física nos dimos cuenta. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una temperatura elevada y tengo una temperatura baja, pues el calor va a fluir de forma natural de la temperatura elevada a la temperatura baja y no al revés, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Y eso fue lo que les preguntaban en el cuestionario sobre la segunda ley. Pues la segunda ley nos dice la dirección en la cual se da el flujo de calor de forma natural. Ahí también hay que tener algunas consideraciones, porque pues en esta parte no existen cambios químicos. Si existen cambios químicos, ¿se podría llevar a cabo esto al revés? Pues podría ser, ¿no? Pero pues aquí no nos gusta mucho la química, ¿sale? Y ya para finalizar, vimos, ¿qué otra cosa? Lo que analizamos en la... Te voy a hacerlo de este lado. Acá está. Lo que vimos en las prácticas, ¿vale? Entonces, vimos lo siguiente. Yo tengo... Alguien por ahí prendió la cámara. Listo. Sale. ¿Qué era contra qué? Era aquí temperatura, ¿no? Sí. Y aquí era energía interna. De hecho, es el cambio de energía interna. También aquí les comenté algo. ¿Por qué no se puede graficar el calor, chavos? No es que no es una propiedad, al igual que el trabajo, son energía en tránsito, ¿sale? Eso es importante y no se les vaya a olvidar. Entonces, esto quedaba un modelito más o menos así y nos quedaba una expresión así. Calor suministrado en joules es igual a una pendiente con sus unidades multiplicada por la temperatura en Celsius más
una ordenada en joules. Ok, unidades. Pues esto debe de ser joules sobre Celsius. Ok, entonces, ¿con qué relacionábamos ese modelo, chavos? Pues con el de hace ratito. De Q es igual a mc delta T, ¿sale? Pero también eso es igual a la masa por la capacidad térmica específica por la temperatura final menos la masa por la capacidad térmica específica por la temperatura inicial. Y entonces esos modelos ya se parecen un poquito más, ¿sale? ¿Qué significado físico tiene la pendiente, chavos? La capacidad térmica. La capacidad térmica. Ok. Sale. Entonces aquí resurge algo que no habíamos anotado. Entonces vamos a poner aquí. La pendiente es igual a la capacidad térmica, que eso a su vez es igual a la masa por la capacidad térmica específica. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Tun, tun, tun. Muy bien. Vale. Y teníamos otro modelito. Ese otro modelo pues era de esta forma. ¿De cuál forma? No. De esta. ¿Sale? No lo voy a escribir porque pues ya me da flojera. ¿Sale? Pero aquí algo importante que también les pedían, creo que en la práctica pasada. ¿Qué rayos significa esto? ¿No? Ordenada al origen. La ordenada al origen, pero ¿qué representa físicamente? Pues Energía, ¿no? la energía. Ok. Nos recordamos algo que puse hace ratito, que el cambio de energía interna es igual al calor en este caso. Y eso es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Pues como que se parece, ¿no? Esta de aquí se parece a esta, ¿no? Entonces es la energía interna asociada a esa temperatura. Pues sí, ¿sale? Y yo creo que eso fue todo lo que vimos. Oigan, vimos muy poquito. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que nos haya faltado por ahí, chavos? Bueno, también vimos, ¿qué cosa vimos? Cómo funciona un termómetro, ¿no? Pero pues Sí. eso se va a quedar ahí, no creo que lo preguntemos. También vimos la curva de calentamiento del agua. Creo que esa sí es importante. Entonces voy a tener aquí esto. Ok, entonces vamos a poner esto de este lado. Voy a tener mi curva y voy a tener aquí arriba temperatura en Celsius. Sale. Y vimos una curva en el simulador que era algo más o menos así. ¿Sale? Y vimos que vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Son puntos ahí. De 1 a 2 es sólido, ¿sí o no? Y ahí se usa calor sensible. ¿Sale? ¿Por qué? Porque existe un cambio en la temperatura. Ok. Pues entonces, de 2 a 3, ¿qué pasa? Pues pasa un cambio de fase, ¿no? Ahí el calor suministrado se usa ¿para qué? Para romper enlaces. Entonces, es calor latente. ¿Sale? De 3 a 4 vuelve a ser calor sensible y de 4 a 5 vuelve a ser calor latente, ¿sale? ¿Y cómo se calculaban? Esto pues ya no lo sabemos de memoria. MC delta T. Y aquí es una masa por una entalpía de cambio de fase, ¿sale?
casi no lo usamos nosotros ahorita, pero es importante que lo conozcan. ¿Sale? Sí. Ya está. Y yo creo que ahora sí, con eso ya es suficiente para que tengan ahí su pequeño formulario. ¿Que ayuda de mucho? Pues yo creo que no tanto porque no está difícil. ¿Sale? Profesor, ¿Mande? creo que también vimos cuando el calor suministrado era igual a la potencia por tiempo. Ah, muy bien. También vimos esa parte. Es más, vamos a agregarlo acá abajito. Eso también es importante. Pero eso lo vimos para una resistencia, ¿no? ¿Se Sí, refiere a la parrilla? Que según Ajá. estaba calentando. A la parrilla. De hecho, en sí, esa cosa también es una resistencia, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que sería un poquito más fácil si lo ponemos así como la cafetera esa, ahí para que se den una idea después cuando lo vean y digan, ah, esa cosa fea, pues como que se parece a una cafetera y pues como que ya toma más sentido, ¿no? Ahí está, tiene su clavija y tiene agua aquí y de aquí sale calor, ¿sale? Entonces, ahí vamos a ponerle que la potencia eléctrica es igual a la diferencia de potencial eléctrico por la intensidad de corriente. Y el calor suministrado va a ser igual a la potencia, ponerle potencia eléctrica por el tiempo, ¿sale? Entonces las unidades de lo de acá arriba son watts, pero los watts son joules sobre segundo. Entonces, pues el tiempo está en segundos, ¿ok? ¿Sale? Esto de aquí se llama efecto Joule. Creo que sí les comenté, ¿no? De cuando se ponen a flotar sus manos y eso, que el efecto Joule es convertir o transformar energía de algún tipo en calor, ¿sale? En este caso, ¿qué es lo que genera ahí el calor? Ah, pues el flujo de electrones dentro del conductor, ¿sale? ¿Sí, chavos? Sí. Va. Entonces, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Si por ahí surge otra cosa, regresamos al formulario y lo anotamos, ¿va? Y ahora vamos a tratar de finalizar con esto, pero como que no tengo muchas ganas de hacer ejercicios. ¿Ustedes cómo se sienten para un pequeño mini examen sorpresa? No preparado. Muy mal. Pero esa es la idea, porque pues un mini examen sorpresa es eso, ¿no? Si yo les aviso que, oigan, ¿sabe qué? Mañana va a ser el examen sorpresa. Pues como que ya no es sorpresa, ¿verdad? ¿Cómo ven? Cierto. ¿Le tienen miedo al éxito? Pero podríamos fingir que es sorpresa. No, pero no es lo mismo, es como cuando sabes que es tu cumpleaños y te van a hacer fiesta y te vas, pues como que pierde la emoción, ¿no? Pero no sabes qué te van a dar de regalo, así puede ser. Ah, es como, pues sé que va a haber examen, pero no sé qué va a venir. Ah, eso es peor, ¿no? Tan, tan, tan. Bueno, ya los espanté, que esa era la idea. Pero no, yo creo que no va a ser examen sorpresa, porque después se van a desquitar en las encuestas, ¿no? Yo creo que podemos hacer un par de ejercicios y los demás los hacen ustedes. ¿Cómo ven? Sí. Sí, me parece bien. Va. Déjenme busco uno fácil para que lo hagas Está bien. bien. Si no, de todos modos, pues el viernes, si quieres, los podría hacer. Muy bien. Sí, sí, sí. Pero vayan pensando en que seguramente en algún momento les voy a pedir que hagan un examen y seguramente va a ser cuando tenga menos participantes en la sesión. ¿Sí? Sí. Va.
Entonces, Dale. déjenme ver cuál es uno fácil para mí y uno difícil para ustedes. Es que estos ya casi me los sé. Este lado, este está interesante. No, este es muy interesante. Ah, ya vi cuál. Y las señoritas que siempre están hablando, ¿por qué no hablan hoy? Me estoy muriendo, profe. No, ¿por qué? ¿La vacunaron? Sí, me Ah, duele todo. es la muerte. No, así se siente muy feo, ¿eh? Pero, ¿cómo decirle? Tómenlo con calma y es pasajero, ¿no? Se le va a quitar. Bueno, sí, pero a lo mientras en las clases está feo. No, sí lo entiendo, porque me pasó también eso de que pues me puse mal después de la vacuna. Y sí, la verdad es que sí se siente muy feo. De hecho, me quedé tirado ahí todo el día en la cama. Sí, voy a hacer yo después de las clases. Sí. Y después el brazo duele un buen porque uno se da vuelta de un lado y no se acomoda ya porque le duele ese brazo de tanto peso. Y se mueve del otro lado y le duele el brazo por la vacuna. Pero es por su bien, ¿no? Pues sí, Sí, eso y uno se imagina de, si asisten las reacciones a la vacuna, ahora imagínese la enfermedad y le da a uno más miedo. a mí sí me dio, ¿En serio? ¿Y fue menos que la vacuna? sí, Ah, porque, ¿fue porque asintomática? no, pero haga de cuenta que mi mamá se contagió, entonces cuando salió su prueba positiva, pues ya fui rápido yo a hacerme la mía y ya tenía, pero luego me medicaron, entonces fue como gripa. Oh, ya. Ah, pero Sí, sí, lo de la vacuna está feo. Bueno, entonces ya chismeamos con la compañera. ¿Los demás ya se vacunaron? Ya. sí. Falta la Ya. segunda. Sí. Justo Seguro. acabo de ir y me duele mi bracito. Voy a llorar. Usted va a ir mañana, ¿verdad? No. ¿Mandé? Sí, sí Usted voy a va- ir mañana. Lo voy a conocer. Sí, usted me da un buen de curiosidad conocerla, a ver si habla igual que como se escucha su voz. Yo creo que sí. ¿Robot? ¿Como robot? No, es que habla no sé, tiene un Como tono de alegre. voz. Ajá, como alegre, efectivamente, como alegre. Sí, esa niña siempre está feliz. A ver, sí, sí, sí. Sí, eso sí. Sí, Voy a ir el es viernes, profe, igual, para que vayamos todos. el viernes. Ah, bueno, les platico después porque mandaron en otra como convocatoria, pero creo que es para la misma práctica de la próxima semana, pero no me he apuntado. Voy a ver qué pasa mañana y ya les comento, ¿va? Va. Ya está. Entonces, dice lo siguiente. Para poder determinar la temperatura que se tiene dentro de una congeladora industrial, se tomaron 4 trozos de hielo con diferentes masas. Se midió indirectamente la energía en forma de calor proporcionada hasta que empezara a derretirse cada trozo. Los valores obtenidos se muestran en la tabla, sabiendo que la capacidad térmica específica del hielo es 2260 joules sobre kilogramo por Kelvin. Determine, inciso A, el modelo matemático que mejor se ajuste a estos datos, considerando la masa como abscisa y la energía como ordenada. Yo creo que no habría ningún problema. El inciso A, ¿sale? Lo podemos hacer hasta mecánicamente. ¿Sale? Después, dice, B, el significado físico de la pendiente obtenida. Y finalmente, la temperatura dentro de dicha congeladora, despreciando la ordenada de origen del modelo matemático. ¿Cómo suena, chavos? ¿Difícil? ¿Fácil? Fácil. ¿Suena fácil? Pues yo creo que sí, pero vamos a hacerlo. Entonces dice lo siguiente, modelo matemático. Para el modelo matemático, a estas alturas, ya no nos están pidiendo mínimos cuadrados, ¿sale? Ya lo podemos hacer con calculadora. Dice, considerando a la masa como abscisa. Las abscisas son X y las ordenadas son
Y. Vemos. Pues tengo la masa en kilogramos, la energía en joules. Pues está en el sistema internacional. No hay inconveniente. Entonces, inciso A. Mi modelo me va a quedar algo más o menos así. Energía en joules. Pero por aquí decía que era calor proporcionado, ¿no? Entonces voy a poner calor en joules. Va a ser igual a una pendiente con unas unidades que no conozco por la masa en kilogramos por, ¿no es cierto? Es más la ordenada al origen que debe de estar en joules. ¿Sale? ¿Sí, chavos? Sí. Sí. Sale. Entonces, las unidades van a ser joule sobre kilogramo, necesariamente. Ahora, ese es el modelo como quedaría. ¿Cuánto tiempo necesitamos para hacer mínimos cuadrados, chavos? No mínimos cuadrados. Regresión lineal. Bastante. Bastante. No necesitamos mucho tiempo. Imagínense que es un examen. Tenemos como 3 minutos 5 para minutos. hacer eso. ¿Se acuerdas? Un buen de ruido. Tan, tan, tan. A ver, 2 minutos en lo que van metiendo los datos a la calculadora, ¿va? Sí. Ok, entonces voy a meter los datos. Modo estadístico, 2, 3.25, 39, 57, 1.03, 1, 21, 800, 33, 700, 49, 0, 0, y 85, 88, 88, 500. Dale, chavos, ¿quién ya tiene la pendiente? Yo. Usted. Yo. ¿Cuánto le dio? $85,543.3526. Muy bien, me dio lo mismo. Entonces, calor en joules es igual a 85, 5, 4, 3.3526 joule sobre kilogramo. Ahí está. Por la masa en kilogramos más la ordenada. Déjenme ver cuánto me da la ordenada. Segunda función, estadístico, el 7 y necesito el valor. 345. Sí. Sí. Punto 72. No, aquí sería un 7.72. Y tiene más, ¿no? 2, 5. Listo. En joules. Ok. Entonces, ya tenemos el inciso A. Pues no nos puede tardar mucho el inciso A. Después, el significado físico de la pendiente. ¿Qué significado físico tiene aquí la pendiente? Dices, oye, ¿no se parece a lo que escribiste en el formulario? Pues no se parece tanto. Vamos a ver. Tenemos Q es igual a MC delta T. Y yo por ahí tengo la masa, ¿no? Sí. Entonces, la pendiente sería igual a ¿qué?
a la capacidad térmica específica por el cambio de la temperatura. Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O estoy diciendo cosas que no van? No, sí, porque no tenemos unidades de temperatura. Así es, no tenemos por ahí temperatura. Y si yo multiplico, vamos a ver las unidades. Tengo la capacidad térmica específica son joules sobre kilogramo delta, vamos a poner en este caso Celsius, por el delta T. Ah, pues el delta T son delta Celsius. Ah, pues sí, entonces se van estas dos, ¿no? Y entonces las unidades, pues sí cuadran. ¿Sale? Ah, sí. Sí, ya Sí. está. Entonces, como que sí tiene sentido esa parte. Ah, pues sí, va, ya está. Después, ahora sí viene lo bueno. La temperatura dentro de dicha congeladora, despreciando la ordenada de origen del modelo matemático. Ah, pues está muy fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurre hacerlo, chavos? Yo ya me lo sé porque ya lo hice varias veces, pero ustedes, ¿cómo lo harían? Tan, 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 tan. ¿Cómo se les ocurre hacerlo, chavos? ¿Qué tenemos que obtener, profe? Perdón si me corto. La temperatura dentro de la cámara. La temperatura de donde salieron las muestras de hielo. ¿Podríamos despejar la temperatura del calor sensible? Del calor sensible, de la capacidad térmica específica. ¿Pero de cuál? ¿De esta o de esta? ¿De uno o dos? Estoy pensando. Ok, ok. ¿Los demás De qué dos, dicen? ¿no? ¿De dos? ¿Por qué de dos? De la 2. Porque conocemos la pendiente y la capacidad térmica, según yo la daban al principio, ¿no? Ok, muy bien, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque esta cosa de aquí es variable. Esta cosa, pues también va a ser variable. Entonces nos meteríamos en problemas ahí. Entonces, vamos a sacarlo de la pendiente. El delta T, vamos a escribir. La pendiente es igual a la capacidad térmica específica por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, ¿qué conozco de aquí, chavos? Conozco el valor de la pendiente. Sí, la capacidad térmica específica la conozco. ¿Conozco la temperatura inicial? No. ¿Conozco la temperatura final? ¿La conozco, chavos? Es Sí. variable, ¿no? ¿Es variable la Pues temperatura final? dice que en el problema decía que hasta que empezara a derretirse el trozo, ¿no? De hielo, Así es. ¿Y a qué temperatura se derrite? a 0 grados A 0 Celsius. Celsius. Ah, pues entonces ahí estaba ese dato, ¿no? Gracias, compañero, que se dio cuenta que ahí decía eso. Entonces, pues eso ya es muy fácil. Pues de ahí nada más despejo, ¿qué cosa? Despejo la temperatura inicial, ¿vale? Aquí de las clases de álgebra, ¿cómo me queda? La temperatura inicial es igual a ¿qué cosa? M sobre C menos temperatura final. M sobre C menos temperatura final. Como que no me convence. Pasa dividiendo, pasa restando. No sería Es más la menos temperatura más, ¿no? final. Menos más. Sí, porque se le cambia el signo. Sí, ¿de acuerdo? O ya me perdí en el álgebra. Sí, sí, está bien. A mí se me hace que me voy a tener que meter de oyente con ustedes. Vamos a ver. Entonces, va a ser eso igual a ¿qué cosa? Por cierto, ¿cómo van en álgebra, chavos? Ahí la llevamos. Muy bien. ¿Los demás? Nos dejó una tarea de números complejos, bueno, irreales, que está medio complicadilla. Ok, números completos.
De ahí que raíz de -1, algo así, creo que es lo que define esa cosa. Ujú. Eso, como que sí da dolor de cabeza, ¿no? Pues ni modo. A ver, aquí las unidades son, y ya saben qué van a hacer también en su otra materia de introducción. Me da curiosidad. Ah, sí, vamos a Un hacer carrito. ¿Un carrito? Pero Bueno, ¿qué? un vehículo. Un vehículo, ajá. Pero ¿qué condiciones deben de seguir o qué especificaciones? Que aguante un galón. ¿Que aguante un galón? Y recorra 10 metros. A 10 metros. Y que solamente sea con un empuje. Con presupuesto. Y solo con 50 50. pesos. Y que sea de tiendas de autoservicio el material. Ah, ok. Un vehículo que pueda mover un galón de agua o un galón de algo, ¿no? Durante 1 metro con un impulso. De agua, creo. Interesante. Pero creo que son 10 metros. ¿10 metros? Con un solo impulso. ¿Pueden usar motores? No. No, No, debe ser solamente mecánico. con el impulso. Solamente con el impulso. ¿Pueden tirar agua? Debe de mantenerse el galón arriba en todo el tiempo. Ah, pero eso no implica que no puedan tirar agua. ¿O sí? Pues de hecho no puedes porque estaría cerrado, ¿no? Estaría tapado, ¿no? Ah, impulsarlo con agua. sí. Pues yo tengo un recipiente. Bueno, es que eso es como un cohete. Pero no le voy a decir a nadie que les digo, ¿no? Aquí. Y si yo lo lleno con agua, bueno, de hecho sí está mal, ¿no? Porque así sería hacia arriba. Déjenme lo coloco. No, eso, no creo que sea buena idea decirles eso. Sí. Coloco una botella, ¿vale? Es más, imagínense que es un refresco agitado. Esta es de esa coca, de ahí toda agitada. Y yo la destapo, ¿qué va a pasar? Se va a impulsar. Se va a impulsar y también se podría con un globito, ¿no? Pero 10 metros se me hace bastante. Bueno, ahí después me cuentan sus ideas. Vale. Aquí está. Y más la temperatura final. Más lo que pesa la cabeza de Dewey, ¿no? Que le faltó un signo menos. Sale. ¿De cuánto da, chavos? Menos 37.8510. Menos 27. 37. Punto. 8510. Dejarle en 85. ¿Sale? Celsius. Ah, está muy frío, ¿no? Sí. Pero va, está bien. Me agrada. ¿Dudas, chavos, del ejercicio? ¿Estaba difícil? No, no estaba difícil, la verdad. Profe, ¿me puede ¿Mande? recordar cómo sacó la C que está abajo de la pendiente? Es que fue a tirar la basura. Ah, ok. La C que está abajo de la pendiente, no la saqué de la manga, la copié de aquí, mire. Ah, sí, cierto. Muchas Era, gracias. era dato, ¿vale? Ahí no, Gracias. no, esa salió. Sí, al final de aquí no les dije nada más, la anoté porque ya me la sabía. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer otro, pero, a ver, quiero uno donde esté más interesante. Porque estos, yo creo que como ustedes ya son grandes, ya los pueden resolver fácilmente. Listo, uno que sí nos ponga a pensar. La capacidad térmica, la gráfica del experimento entre incrementos de temperatura a 10 gramos de alcohol. La capacidad térmica, la temperatura del sal, ok, el 4. Es que no sé, a ver. No sé ustedes cómo se sientan con respecto a los ejercicios, pero esta gráfica, la capacidad térmica específica del alcohol, la temperatura inicial del experimento. Si se mezcla, yo creo que no causaría mayor conflicto.
el 4 sí me agrada. Es más, este 4 vamos a hacer lo siguiente. El ejercicio 4, chavos, va a ser para entregar, así es que vayan sacando una hoja, ¿sale? Sí. Ya está, es para entregar, pero pues lo vamos a hacer entre todos, entonces pues no tengan tanto miedo. Ya está. Dice lo siguiente, en un calorímetro, recuerden, un calorímetro es una especie como de termo, se ponen en contacto 200 gramos de agua a 75 grados Celsius con algunos balines de cobre a 20 grados Celsius. Los balines tienen un diámetro de 1 centímetro. Con base en ello determine, inciso A, el número de balines de cobre que se usaron si la temperatura de equilibrio es de 60 grados Celsius. Suponga que el calorímetro no intercambia calor con los otros componentes. Eso es importante. Después, la energía proporcionada al agua si la temperatura inicial fue de 14 Celsius. Si la energía suministrada al agua fue proporcionada por una fuente de voltaje en la cual la diferencia de potencial, voltaje de 10 volts, y la corriente eléctrica de 5 amperes, ¿cuál fue el tiempo de funcionamiento de dicha fuente? Y nos dan algunos datos: densidad del cobre, capacidad térmica específica del agua y capacidad térmica específica del cobre. Ok. Y hay que tener cuidado porque vienen en Kelvin, pero ya sabemos que un cambio en la escala Celsius es igual a un cambio en la escala Kelvin. ¿Sale? A ver, chavos, ¿qué se les ocurre hacer para calcular el número de balines? Necesitamos la masa de los balines. Necesitamos la masa de los balines. Muy bien. ¿Sí? A ver. Lo primero que a mí se me ocurre siempre en este tipo de cosas es hacer una especie de esquema para tratar de imaginarme qué está pasando, ¿no? Entonces, tengo aquí agua y tengo balines. ¿Sale? Los balines aquí están flotando. Bueno, están en el aire porque apenas los voy a colocar, ¿no? Y tengo algunas condiciones. Tengo esa temperatura de 20 Celsius. Vamos a ponerle inicial de balines. Y también tengo la temperatura inicial del agua, igual a 75 Celsius. ¿Sale? ¿Sí se vio lo que escribí? Porque estaba en pausa esta cosa. Sí. Sí. Ya está. Entonces, tengo eso. Y después de un tiempo, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Pero el tiempo necesario para que se alcance el equilibrio térmico. Pues voy a tener aquí el agua y voy a tener mis balines en el fondo. 3, 4. ¿Cuántos balines? No lo sé. Ahí está. Pero lo que yo sí sé es la temperatura. Temperatura de equilibrio o temperatura final va a ser igual a 60 Celsius. 60 pero Celsius. Ok. Entonces, de ahí le puedo aplicar qué cosa, chavos. Primera ley de la termodinámica, ¿sí o no? ¿Sí? Es un sistema de qué tipo, cerrado o abierto. ¿Cerrado? Cerrado. Cerrado, ¿por qué van a decir? Pues porque es un calorímetro y le tuviste que haber puesto tapa. Bueno. Pero cerrado, recuerden, se refiere a qué? A que la masa es constante. Aquí la masa total va a ser igual a qué? A la masa del agua más la masa de los balines, ¿sale? Esa va a ser la misma al inicio y al final. Ok. Después, ¿puede entrar o salir energía en forma de calor por las paredes? Pues no. No. Tampoco veo por ahí algún dispositivo mecánico que esté moviendo pues el agua. Entonces tampoco entra trabajo. Ok. Entonces todo eso me va a llevar a qué?
Ah, pues a que el cambio en la energía interna va a ser igual a 0. ¿Sale? Pero internamente va a existir un intercambio. ¿Entre qué? Entre el agua y los balines. Entonces vamos a poner el calor del agua más el calor de los balines es igual a 0. ¿Sale? Ahí alguien me podrá decir, oye, ¿por qué los dos los pones más si uno está ganando y otro está perdiendo? Sí, pero lo que nos va a dar aquí el signo va a ser el delta T. ¿Sale? Podríamos llegar a otra conclusión. ¿Quién gana calor y quién pierde calor, chavos? El agua pierde y los balines ganan. Ok, entonces sería menos Q del agua es igual al calor de los balines. ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Pero, pues ahí, pues eso está bien. Lo que no estaría bien sería que yo ponga menos Q del agua más Q de balines es igual a 0. Eso ya estaría mal. ¿Por qué? Porque estaría ¿Por qué? considerando los signos, ¿no? ¿Sí? Ahí se podría decir que como que lo despejó de la fórmula de arriba. Este de acá, sí. Ok. Sí, este de acá sí. Pero este de acá está mal. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el delta T es negativo y en este el delta T es positivo. ¿Sí? Entonces ambos quedarían sumando y entonces pues ahí no daría 0. ¿Vale? Mi recomendación es la siguiente, que siempre los tomen positivos. ¿Sí? Una suma algebraica y ya de ahí, pues después vemos qué pasa con las temperaturas. Pero va, vamos a escribir eso. ¿Cómo quedaría, chavos? Es calor sensible. Sería la masa del agua por la capacidad térmica específica del agua por el cambio en la temperatura para el agua. ¿Sale? Eso más la masa de los balines por la capacidad térmica específica de los balines por el delta T en los balines. Eso es igual a 0. Ah, pues vemos de ahí qué cosas conocemos. Conozco, para el agua conozco creo que todo, ¿no? Conozco la masa, conozco la capacidad térmica específica, el delta T. Para los balines conozco su capacidad térmica específica, también conozco el cambio de la temperatura. Lo único que no conozco es la masa de los balines. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces aquí yo podría despejar eso. Podría despejar masa de los balines es igual a menos la masa del agua por la capacidad térmica específica del agua por el delta T del agua entre la capacidad térmica específica de los balines por el delta T en los balines. ¿Vale? ¿Eso es correcto? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, pero eso ya es la masa total. Ahora, ¿cómo lo relaciono con el número de balines? Maestro, Mande. yo tengo una duda. Dígame. En la de arriba, Ajá. donde tiene las flechitas rojas, que dice igual a qué es eso. Ah, eso está bien raro. Eso es un 0. Ah, ok, gracias. Sí, es que ahí está. ¿Sí? Vale, vale. Les preguntaba, chavos, ahí es la masa de todos los balines. ¿Cómo le hago para calcular el número de balines? Usando el diámetro, ¿no? Que nos dieron. Utilizando los datos de arriba, por el diámetro. A ver, vamos a ver. Dice que tiene un diámetro de 1 centímetro y tenemos una densidad de 8.900, ¿vale? Entonces, este dato y este dato son importantes. Ah, pues sí, entonces vamos a usarlos. ¿Cómo calcularían ustedes la masa de un balín? Vamos a ponerle masa de un balín. ¿Es igual a qué cosa?
¿Quién sabe? densidad por diámetro. Densidad por diámetro, no lo No, sé. entre. ¿Entre diámetro? No, yo creo que las unidades Volumen, son ¿eh? densidad por volumen. ¿Sí? Ah, ¿dónde salió eso? Ah, salió de que la densidad es igual a masa entre volumen. Ah, pues el espejo. Pues sí, ¿sale? Entonces, de ahí, pues conozco la densidad, sí. ¿Sale? Entonces, esto sería igual a 8.900 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen. El volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Cuánto vale el radio? 0.0. ¿Qué más vale? 0.5, ¿no? ¿Pero en metros o en centímetros? En metros. ¿Así está bien? Sí. Sí. Ok, esa es la masa de un balín. Ah, ok. ¿Y luego qué hago? Ya ahí está muy fácil, ¿no? Pero díganme qué hago. A ver, la masa de los balines va a ser igual a n por la masa de un balín, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, el número de balines va a ser igual a la masa total de los balines entre la masa de un balín. Dale. Y ahí está. Esa no es la respuesta todavía, ¿no? Nada más hay que hacer. ¿Qué cosa? La operación. Si me ayudan con la operación, chavos. Profesor, por ahí en el radio no sería 0.05. 0.05. Ah, no, no, no. Es que dice que el diámetro es de un centímetro. Ok, ya entendí. Perdón. ¿Sí? Profesor, ¿qué es lo que escribió al lado de 4/3? De 4 Es un tercios. pi, Eso es ¿no? una pi. Ajá. Ok, gracias. Es para despistar al enemigo. Ah, esa cosa es un buen de ruido. Ya está. Profe, Ande. lo que está después de M1B es una P y una A invertida. De M1. En la... Ah, ya. ¿Aquí? Sí, ahí. Es densidad por volumen. Es una ρ. Gracias. Y le pongo al volumen, lo pongo así porque esa B es muy usada, ¿no? Puede ser velocidad, puede ser diferencia de potencial, puede ser volumen, ¿sí? Y eso creo que después nos mete en problemas. También cuando hago las zetas creo que las hago así. Sale. ¿Cuánto da, chavos? ¿Cuántos balines necesito? Aquí vamos a ponerle. Es 8.900, ¿verdad? Sí. Eso es un 9. Ok. Sí, es un 9. Profe, Mandé. ¿de casualidad sabe cómo puedo quitarle la notación científica a mi calculadora? ¿Cuál es? ¿Qué? 177. Sí, son 177 puntos y algo, ¿no? Pero no puede haber como un cuarto de bolita, entonces. 177 balines. A ver, ¿es Casio su calculadora, señorita? Sí. Mire, le va a poner segunda función, luego le presiona el 9, tiene una CLR arriba, y después le va a aparecer que la quiere limpiar y le pone el 3, que la limpia toda. Después le pone que sí, y sigue las instrucciones. ¿Sí? Gracias. ¿Sí se pudo o no? Sí, sí se pudo. Vale, vale. Bueno, lo que hicimos fue resetearla, ¿no? Porque
creo que no me acuerdo cómo se hacía lo otro, pero va. Vale, entonces ya tenemos el primer inciso. ¿Dudas hasta aquí? Además de mis letras feas. Profe, ¿cuál era la masa total? No lo sé. ¿Por qué? Porque no la calculamos aquí, pero la usamos. Bueno, de hecho la calcularon aquí, ¿no? ¿Ustedes? Esta es la masa total. ¿Cómo la podrías obtener? Pues haciendo la operación acá arriba. ¿De cuánto les dio la masa? Ajá, arriba está la fórmula, pero no la calculamos. ¿Por qué? Porque no nos la pedía. Y aparte, la pudimos haber calculado, pero ¿qué iba a pasar por ahí? Iba a pasar que íbamos a, ¿cómo decirlo? Íbamos a truncar el resultado, ¿no? Que nos iba a dar muchos decimales y lo íbamos a dejar ahí como que cortado. Y pues nos conviene más, pues, meterla directamente esta. Aquí. ¿Sí, compañero? Sí. ¿Sí? Vale, ya está. Yo no entendí bien de dónde sacamos la masa total, o sea, al final sí la calculamos, ¿no? De ahí, de la que usted dice. A ver, ¿de dónde sacamos la masa total? La masa total la analizamos de esta expresión que está aquí arriba, de esta, ¿sí? Yo tengo una masa de agua y tengo una masa de balines. Esas dos las voy a juntar, ¿sale? Entonces, yo conozco la temperatura de equilibrio. Para eso yo debo de haber agregado una cierta cantidad de masa en balines. De ahí sale la masa total. ¿Sí, compañero? Bueno, ¿Sí o no? pues no, es que no, la verdad no. No tanto, a ver, sale. Mira, vamos a suponer que esta masa de balines no son balines que fueran un bloque. Ahí está el bloque. Y yo tengo aquí mi recipiente que contiene agua. Entonces, yo tengo una masa de agua y tengo una masa de un bloque. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo los junto, pues voy a tener otra vez esta expresión. Entonces, yo estoy buscando esta masa de bloque. Pero esa masa de bloque, pues son muchos balincitos. Eso sí ya como que da una mejor idea, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces la masa total es la masa de cada uno de esos balines, por eso nos pedían el número de balines. ¿Sale? Okay. Sí. Va. ¿Alguien más? Se atoró esta cosa. Yo, profesor. Dígame. Ya ve que dijo que no nos la pedían, entonces no la realizamos. Sí, aquí, mira, esta como tal, no te la pide. ¿Sí? Pero necesitamos calcularla. ¿Para qué? Pues para poder dividirla entre la masa de un balín. ¿Estás de acuerdo? Sí. Como tal, no nos la piden así en el inciso, pero es necesario calcularla. ¿Para qué? Para poder usarla. ¿Sale? Sí, gracias. Vale, vale. Se ve interesante. Bueno, creo que es interesante el primer inciso. Vamos a hacer el siguiente. Y a los demás les tocan a ustedes. Dice, está bien fácil el segundo. Dice, la energía proporcionada al agua si la temperatura inicial fue de 14 Celsius. ¿Qué se les ocurre hacer ahí, chavos? Ahí está. Inciso B. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué hacemos ahí, chavos? ¿Nada? Pues si está 14, la llevamos a 75, ¿no? Así es. Porque sí, bueno, nos dicen que está 14, entonces, bueno, el ejercicio al principio nos dice que es 75, ¿no? Entonces, de alguna forma habría que ponerlo al mismo, ¿no? Para que se igualen, ¿no? En cuanto a calor. Sí. De hecho, es efectivamente eso lo que queremos, ¿no? Queremos llevar esos 200 gramos de agua de una temperatura de 14 Celsius a 75. ¿Cómo se hizo? No lo sé, pero yo conozco una expresión
esta. ¿Sale? Y eso está muy fácil. ¿Por qué? Pues porque conozco todo. Entonces va a ser Q es igual a 0.2 kilogramos. ¿Sale? Que está multiplicado por ¿cuánto? Por la capacidad térmica específica. Es dato, esta vayan aprendiéndosela de memoria. 4186 joules sobre kilogramo delta Celsius. Ah, pero ahí me va a decir, oye, pero ahí dice delta Kelvin. Vamos a trabajarlo con delta Kelvin para que no haya problema, y aparte también aquí nos va a servir ahorita. ¿Vale? Por el cambio en la temperatura. La temperatura final, ¿cuánto es, chavos? 75. 75, pero aquí hay que tener cuidado. Entonces, trabajando aquí en Kelvin, vamos a llevarlo a Kelvin. Entonces, vamos a poner 75 más 273.15. Eso ya me da en Kelvin. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Sí? Menos la temperatura inicial, que es de 14. Menos 14. No quiere ponerse el 14. Está 14 más 273.15. Ah, ok. Aquí, si son observadores, pues estoy sumando esto y lo estoy restando. Pues como que no tiene sentido, ¿verdad? Sí, no, porque es temperatura final menos temperatura inicial. Así es. Entonces yo creo que ahí sí toma un poquito más sentido eso que les había comentado antes, que un cambio en la escala Kelvin es igual a un cambio en la escala Celsius. Ah, ok, aquí nos me sirve para ponerle delta Kelvin. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto da el calor, chavos? Multiplicamos 0.2 por 4186 por 75 Me menos 14. salió 510. ¿510? Sí, pero ahorita lo estoy haciendo de nuevo para ver si me sale lo mismo. 75 menos, ok. Sí, es eso. 51, 0, 6, 9.2. Por ahí si me ayudan con este resultado, si les dio eso o no. Sí, me da igual. Sí, ya me salió. Sale. Entonces, tenemos ese valor. ¿Estaba difícil? Pues yo creo que no. ¿Dudas? Era muy directo, ¿no? Profe, la C dijo que era la constante de qué? Capacidad térmica específica del agua. Gracias. ¿Sí? Ah, sale, tenemos el inciso B. Ahora vamos al inciso C. Dice, la energía suministrada, si la energía suministrada al agua fue proporcionada por una fuente de voltaje, en la cual la diferencia de potencial es de 10 volts y la corriente eléctrica de 5 amperes, ¿cuál fue el tiempo de funcionamiento de dicha fuente? Ah, pues todos nos están diciendo que para calentar esa cosa, para calentar el agua, utilizaron energía eléctrica. Pues igual, me imagino un dibujito. Bueno, me imagino lo que pasa mediante un dibujo. Seguramente tenían esto y posiblemente tener una resistencia aquí o tener una parrilla eléctrica. A mí se me hace más fácil esto. Entonces aquí sale el calor y pues aquí está el agua. ¿Vale? Entonces nos dice que el voltaje es igual a 10 volts y la corriente eléctrica es igual a 5 amperes. ¿Sale? Nos acordamos de algo que hicimos al inicio, que fue ¿cómo decimos? De la potencia eléctrica. Potencia eléctrica es igual a ¿qué cosa, chavos? Diferencia de potencial por intensidad de corriente. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ah, ok. Y también por ahí hicimos otra notación, ¿no? Que el calor es igual a la potencia
eléctrica a el calor entre la potencia eléctrica. ¿Sale? ¿El calor ya lo tenemos? Ya. Sí. Ok, ya tenemos el calor. Entonces, solo es cuestión de anotarlo. 51,069.2 joules entre, pues está bien fácil esto, ¿no? Son 10 volts por 5 amperes. ¿Sale? O lo que es lo mismo, 50 joules sobre segundo. Y ya se ve más bonito, ¿no? ¿Cuánto les da, chavos? Como de 1000 y algo, ¿no? 1021.384. 1021. 1000.21.384. Aquí Me le puse faltó un 2 cero, puntos. profe. Es que le puse 2 puntos, espera. Entonces es 1021.384. ¿Así es correcto? Sí. Dale, ya está. Ya tenemos el ejercicio. Mande. Una duda, ¿qué fue lo que puso en verde? La potencia eléctrica. Ah, sí. Sí, Gracias. lo que pusimos en el formulario. ¿Sale? Pues estaba interesante, pero yo creo que no estaba tan difícil. Lo difícil, yo creo que en este caso solamente fue lo de los balines, ¿no? Y hasta eso no tanto, nada más fue cuestión ahí de pensar qué pasaba. ¿Sale? Entonces, ese ejercicio es para entregar cuando hoy. ¿Sí? ¿Ahorita ya lo estás escaneando? Hoy, ahora, ahorita, sí. Ok. Nada, no tan rápido, les vamos a darles, ¿qué les gusta? ¿15 minutos? Sí. Hay que componerlo. Sí, que se vea presentable. Unos 20, profe, en lo que lo Ah. escaneamos y todo. Pero no Se le debe digan, de, se debe de copiar el ejercicio también. O sea, No. o nada más ¿Los nada puros más, incisos? Ajá, los puros incisos que le pongan ejercicio 4, el tema que es, inciso A, ya lo que venga ahí. ¿Sale? No es necesario que copien los iniciales. Pero si ya copié todo, ni modo, ¿verdad? Si ya lo copiaste, no hay bronca, está bien. Tampoco se tiene que copiar el texto del inciso, ¿verdad? No, Ah, bueno. no es necesario, pero si lo quieren copiar para que se vea más presentable, pues no tengo presión. Tarea. El correo, el cartel, yo digo termodinámica. Vamos a ponerle tema 5. T5, guión bajo, ejercicio 4. Guión bajo. Control C, ponerle aquí, control P, guión bajo, nombre, punto PDF. Puntos va a ser sin calificar. Fecha de entrega, estamos a 27. Oigan, ¿cuándo es el cambio de horario? Ya pasó, ¿no? Creo que era el 31, ¿no? Es el Sí. domingo, creo. El domingo, sí. Ah, no, ¿Qué pues, caray? No me enteré. ¿se va a adelantar o atrasar? Se va a atrasar, creo. O sea que vamos a dormir menos, ¿no? No, van a dormir más. Ah. Ahorita, en lugar de ser las 10 y 17, serían las 9:17. Es extraño eso del cambio de horario.
Bueno, atardecería, bueno, anochecería más temprano o más tarde. Se oscurece más temprano, creo. Maestro, Ande. Ya se oscurece como a las 6, por ahí ya se anda oscureciendo. Sí. si hice dibujitos, ¿también los puedo dejar? ¿Se hizo dibujitos? Sí. Ok. Sí. Se hizo garabatos y no pasa nada. ¿Arriba qué lleva, profe? O sea, como de datos nuestros. Nombre. Lo más importante, nombre completo. Gracias. ¿Sale? Ya está. Y el siguiente les va a tocar ¿a quién le va a tocar? Ya que les toca a ustedes, ¿no? Ya es justo que les toque un ejercicio. Pero ok. Sí, me agrada este. Este ejercicio les comento que no está difícil, pero es de pensarle un poquito. Vamos a ponerlo acá. Vale. ¿Ya puedo cambiar este? ¿Ya puedo moverlo? Sí. Sí, va. Ya está. Entonces ya. Damos este. Vamos allá. Y entonces vamos a poner el otro. Pero este ejercicio lo van a hacer en equipos. ¿Sale? Dice lo siguiente. La gráfica muestra la curva de calentamiento de una sustancia. Con base en ello determine la capacidad térmica específica de la sustancia líquido. El calor necesario para hacer que 50 gramos de la sustancia pasen del punto C al punto D. Y finalmente, ¿cuánto calor necesita un gramo de la sustancia para pasar de A hasta D? ¿Sale? Entonces, ese es el ejercicio número 5 y lo van a hacer por equipos. ¿Cómo ven que los asigne el Zoom? Sí. Sí, que los asigne el Zoom, ¿no? Para que no sea yo sé que les gusta estar en sus brigadas y eso, pero pues ahorita que los asigne el Zoom, más o menos de cuántos creen que sea conveniente, ¿de 3 personas? Equipos de 46. No, equipos de 3 personas, ¿va? ¿Cuánto sería? 46 entre 3. A ver. 46 entre 3. Como de 15 equipos. O 4. A ver. 4. Nada, que sea de 3. Seguramente alguno va a quedar de 4. Vale, entonces, vamos a ponerle que sean 15. Ahí está. Profe, entonces ahorita hay que tener listos para entregar el 4 y el 5. Ajá, pero a ver, déjenme, termino de comentar. El 4 es individual, ¿sale? Ese 4 ya les puse ahí tarea. Ya saben, y aquí está esto, sus datos, aquí arriba, el ejercicio aquí con las respuestas y todo. Ese es uno. Ahorita este ejercicio 5, ¿cómo va a ser? Lo van a hacer en equipo, pero lo van a entregar todos. ¿A qué me refiero? Pues tengo aquí mi ejercicio. Aquí va a estar 1, 2, 3, nombre, nombre, nombre. Y aquí va a estar el ejercicio. ¿Vale? Inciso A, lo que sea. Inciso B, lo que sea. Inciso C, lo que sea, obviamente con su desarrollo. ¿Sale? ¿Qué pueden hacer? Lo puede hacer una sola persona que tenga ahí todas las anotaciones, se lo pasa a los demás y cada quien lo sube de forma individual. No sé si me explique. ¿Pero suben el mismo todos o cada quien lo hace con su letra fea? Pueden subirlo todos el mismo. Ok. ¿Sí? Sí, pero que sí aparezcan. Lo que quiero es que se vea esto. ¿Sí? Que trabajaron en equipo. También si gustan, pues pueden ponerle pues los nombres aquí y cada quien lo puede hacer acá. ¿Sale? Pero la idea es que trabajen en equipo. ¿Va? Y van a tener la fabulosa cantidad de como 25 minutos para hacerlo.
¿Sale? Sí, no los noto muy emocionados, pero quiero ver cómo trabajan en equipo y voy a pasar a revisarlos para que no digan groserías. Profe, pero todavía no pasaron los 20 minutos para el ejercicio 4, ¿sí? No, no, aún no pasa ese tiempo. Entonces, como que hay complicaciones ahí con los tiempos, ¿no? No importa que suban un poquito después el ejercicio 4. Sí, es más, creo que le puedo modificar aquí la hora. Lo modifico para que los deje hasta las 11, ¿va? Vale, entonces vamos a modificarle aquí la hora. Vamos a ponerle a las 11. 11, 2 puntos. Ahí está. Listo, ya lo modifiqué. Vale, chavos, ingresen a sus salas y trabajen. Quiero ver cómo abordan este tipo de problemas en equipos. Parará. Hola. Ahorita que me di cuenta, no le tomé foto al ejercicio. ¿Alguno de ustedes sí? Sí, por favor. A ver, es 55, 32, 51, 04, 24. Sí, gracias. No, todavía no hay tú. No, aún no. No, ya no mucho. Sí, yo creo que así estaría bien. Pues de todos modos, creo que ya es hasta que acabe la clase, ¿no? O no sé. Este. Bueno, los dos.
Sí. Sí. Chavos, en algunas ya no me unía a sus sesiones porque estaban teniendo todos la misma duda, básicamente. Me preguntaban de la masa, pues para la capacidad térmica específica necesito la masa, pero si son observadores, aquí tengo el calor por unidad de masa. Eso sería igual a que yo pusiera Q entre la masa igual a Q, ¿sale? Entonces, esta gráfica que tenemos aquí es por unidad de masa, entonces podría verse que es para 1 gramo. Entonces, en el inciso A, ¿qué necesito saber? Pues necesito saber lo que pasa en este punto y lo que pasa en este punto, ¿vale? Para obtener la capacidad térmica específica, pues yo necesito conocer algo aquí. Pues tengo este dato que son, vamos a ponerle en B, tengo que son 3 Celsius y son 12.500 Joule sobre gramo. En el punto C que tengo 98 Celsius. ¿Y qué cantidad de calor tengo? También esto es importante, hay que ver cuánto vale cada división. Cada división vale ¿cuánto? 2.500, ¿sí o no? Sí. Entonces ahí ¿cuánto sería? Serían 17.500. 17.500. ¿Puedo ¿Sale? repetir eso último? ¿Que cuánto valía cada división? Cada división vale 2.500. ¿Cómo lo vimos? Pues contamos las divisiones, ¿no? Y vemos la diferencia que hay entre este y el número de divisiones. ¿Sale? Ok. Va, entonces tenemos esos puntos. Con esos puntos, ¿qué puedo hacer, chavos? Pendiente. Sacar una pendiente, ¿sale? Entonces, la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿sale? Aquí, ¿quién es x y quién es y? Pues esto es y esto de acá es x, ¿sale? ¿Eso sería cuánto? ¿Sería 95? 95 sobre 5.000. 5.000, sí. ¿Sí? Eso sería la pendiente. Ahora, también puedo sacar la ordenada. Ahorita ya no nos va a dar tanto tiempo de hacerlo completo, pero pues para la ordenada, pues ¿qué sería? Y es igual a mx más b. Entonces tengo b, que es igual a y menos la pendiente por x. ¿Cuál tomo? Pues puedo tomar los valores de a o los valores de b para sacar la ordenada. Ok, pero tampoco es tan necesario sacar la ordenada. ¿Por qué? Porque mi modelo, ¿cómo quedaría? Quedaría como temperatura en Celsius es igual a qué cosa, a una pendiente con unas unidades por el calor por unidad de masa, Joule sobre, ¿por qué? Sobre gramo, ¿no? Ahí está. Más una ordenada que va a estar en Celsius, ¿sale? Entonces, ¿qué unidades debo de tener acá, chavos? Necesariamente necesito Celsius arriba. Celsius por gramo sobre Joule, ¿sale? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí. Sí. ¿Sí? Va. ¿Eso con qué lo voy a relacionar? Pues yo nada más me acuerdo que vimos una expresión. Esto. MC por temperatura final menos MC por temperatura inicial. ¿Sale? Igual MC delta T, ¿no? Es lo mismo. Ahora de aquí veo, caray, como que yo no tengo, no se parece mucho, pero yo puedo decir que esta temperatura puede ser esta y esta temperatura puede ser esta. Entonces vamos a arreglarlo que se parezca a eso. Para eso divido todo entre la masa por la capacidad térmica específica para que me quede lo siguiente. Q sobre M por C va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. De aquí pues como que ya va agarrando forma. Temperatura final es igual a el calor entre MC más la temperatura inicial. Entonces, ¿ya se parecen?
¿Esta expresión se parece a lo de arriba? Sí. Sí, entonces de ahí veo, pues tengo el calor por unidad de masa. Entonces veo esto de aquí. No, todavía no es tan directo. ¿Por qué? Por lo siguiente. La voy a volver a escribir. Me va a quedar como temperatura final es igual a Q. 1 entre C. Así, ok, vamos a ponerlo 1 entre C. Creo que es mejor así como me dice usted. 1 sobre C por Q más temperatura inicial. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y entonces de ahí, pues ya llegamos a la conclusión de que la pendiente es igual a 1 sobre C, pero esa no es una C mayúscula, es una C chiquita. ¿Sí? Es capacidad térmica específica. Entonces, la capacidad térmica específica, ¿a qué va a ser igual, chavos? A 1 sobre la pendiente, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿fue necesario buscar algún valor de masa? No, ¿verdad? ¿No? ¿Sí me escuchan o me estoy escuchando como robot? Sí. Vale. Entonces, pues de ahí ya pueden sacarlo, ¿no? Que la capacidad térmica específica C es igual a 1 sobre la pendiente. Y ya quedó. ¿Está difícil? Sí, ¿por qué? Porque hay que interpretar datos a partir de una gráfica. Pero eso es importante porque, pues en algún momento se van a topar con datos de este estilo. ¿Vale? Ahora, los siguientes incisos, esos incisos están bien fáciles, ¿no? ¿Por qué? Porque me pide la cantidad de calor para 50 gramos que lleguen del punto C al punto D. Pues yo veo de C a D, esto que puse en azulito, ¿cuánto calor necesito? Necesito calor desde aquí hasta acá. Entonces voy a 25,000, le voy a restar el valor que tengo aquí. ¿Sale? Esta cantidad azulita que está ahí rayada sería 75,000, ¿no? No, son 7,500. ¿Sí o no? Aquí son 2,500. Y 7,500. Son 5,000, son 7,500. Entonces el calor va a ser igual a esos 7,500 joule sobre gramo. ¿Multiplicado por qué? Pues por la masa. ¿Y esa masa cuánto vale? Por 50 gramos. ¿Sí o no? Sí. Y ya se van los gramos. Aquí miren. Entonces no era necesario pasarlo a kilogramos. Entonces ya queda directo. Ahora, el otro inciso, está más sencillo todavía. ¿Cuánto calor necesita 1 gramo de la sustancia para pasar desde el punto A hasta el punto D? ¿Cuánto calor necesita, chavos? Vemos, el punto A está aquí. 20,000. Aquí está el punto. ¿Cuánto? 20,000. Efectivamente, necesita 20,000. ¿Cómo lo supo? Pues nada más le restó este calor que ya estaba, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ven, chavos? Profe, Sí. yo no escuché bien. ¿Qué se le restó? Es que se me cortó el audio. Ok, se le restó esa cantidad de calor. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando desde el punto A. Este es el punto A, aquí, hasta el punto D. Entonces, es este calor que marqué ahorita en rojo. Nada más es ese. ¿Sí? Aquí nos dice, mire, del punto A, punto D. ¿Cuánto dio? Se trabó. 20,000. ¿Cómo? 20,000. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada división vale 2,500. ¿Sale? Andrea, dígame. Sí, profe, en el inciso A, Ujú. me perdí en la parte que dijo que estaba primero MC y luego de repente ya nada más estaba C. Ok, a ver. ¿Aquí? Sí. Aquí, ¿por qué? Porque vimos esto que está acá arriba, mire, esto que estoy encerrando aquí. Voy a ponerlo en amarillo. Esto lo vimos de la gráfica. ¿Sí? Y entonces, pues como eso me apareció aquí en este circulito que puse en rojo y ahorita está en verde, pues de ahí
puse que el calor entre la masa es igual a esa Q minúscula. ¿Sí? Ujú. Y nada más ya, fue ya. eso. ¿Para qué? Para que se pareciera más mis modelitos. Lo voy a encerrar en verde. Para que este se parezca a este. Y pues sí, son iguales, ¿no? Ujú. ¿Sale? Y bueno, no, ya. Ya me dejó con la duda. No, es que le iba a preguntar que cuál es la diferencia de la Q minúscula y la Q mayúscula. Pues nada más lo dividí entre la masa. Es por unidad de masa nada más. Ajá. ¿Sale? Va. Sí, gracias. Mire, ya son las 11. Para que no se les haga tarde, pues todavía no me lo entregan. ¿Sale? Lo platicamos el día viernes. Si tienen más dudas, las checamos, ¿va? Profe, yo por estar haciendo 5, ya no acabé el 4 tampoco. Ya valió, ya está reprobada. No es Maestro, cierto. entonces Me este ya no se también, entrega. me pasó igual. ¿Mandé? Todavía no se entrega. Si lo terminaron, ahí ténganlo y lo entregan el viernes, ¿sale? Pero el que sí tienen que Ok. entregar es el anterior. Pues ahorita, si todavía no lo entregan, pues entréguenlo en el transcurso del día. Ay, gracias. ¿Sí? Es más, le voy a cambiar la hora, porque sí, sí estuvo un poquito pesado. Ya lo entregaron un buen. No hay bronca entonces. Sí, entréguenlo en el transcurso del día, pero ya los que lo entregaron ahorita, pues va a ser considerado, ¿no? Que ya 30 personas lo entregaron antes de la hora. Sale, chavos, nos vemos el viernes para que no los regañen en álgebra, ¿va? Profe, muchas Maestro, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. mañana para la práctica, ¿qué tenemos que llevar? Nada. ¿Nada? Pues con ¿Ni que un lleve cuaderno, nada? Pues sí, para que hagan sus anotaciones, en especial nada. No es necesario que lleve bata. Pero no. Eso es lo que. Ok. Sí. Gracias. Al menos no me indicaron nada de eso. Ok, Vale, gracias. pórtense bien. Adiós, maestro. Hasta luego, profe. Día.